¿Sí? Muy bien, vamos a continuar con la clase y vamos a hablar de los conceptos básicos de la investigación, ¿no? Ya estamos repasando, ¿no? Ya estamos profundizando, ya hemos aprendido los tipos de conocimiento, también hemos visto los elementos. Ahora vamos a ver, para entender mejor, vamos a ver lo que es la investigación, ¿no? Para, para entender o para comprender este tema de investigación, la investigación es muy amplia, ¿no? Este tema de investigación es necesario para todas las áreas, ¿no? Si es que hoy día lo van a entender, esto les va a servir para toda su vida, ¿no? No solamente va a servir para aprobar la materia o proyecto de grado, sino que esto les va a servir en su trabajo, les va a servir en diario vivir, les va a servir en todo lo que ustedes vayan a vivir de hoy en adelante, ¿no? Por ejemplo, alguien siempre le va a decir, investiga de ese equipo qué problemas tiene. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? ¿Qué es la investigación? Debemos entenderlo, ¿no? Muchas veces nosotros, los técnicos, somos de la tecnología y vamos a ver también cuál es la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico. No es lo mismo, ¿no? Son diferentes, dos áreas muy profundas y también en la primera clase hemos hablado de eso, ¿no? El ser humano siempre ha estado creando equipos, pero la ciencia no lo ha tomado tanta en cuenta así como que pueda evolucionar a la humanidad. Pero en estos últimos 100 años, pues la tecnología nos ha evolucionado. En este momento la tecnología nos está haciendo que el ser humano pueda aprender en poco tiempo, pueda comprender a distancia, y entonces esos son los equipos tecnológicos. Y es más, ¿no? En la medicina está muy profundo los equipos tecnológicos. Entonces, por eso existe un debate entre el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico, ¿no? O la investigación tecnológica o la investigación científica. Entonces, a eso no nos vamos a dedicar nosotros, simplemente no. A eso los que tienen que dedicarse a definir o a desarrollar quién siempre es el padre de la evolución, bueno, los psicólogos, los filósofos, ellos van a ir analizando. A nosotros nos interesa entender esos términos y para el momento donde estamos haciendo nuestro proyecto de grado, de explicar, ¿no? De explicar con ese conocimiento de cosa que aquel académico que vaya a leer nuestro proyecto de grado o nuestro informe de prácticas industriales pueda entenderlo, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, para eso hemos hablado qué es el conocimiento, ¿no? Hemos visto el conocimiento. Vamos a ver más adelante qué son las metodologías, qué es el método, por qué se habla de las técnicas, por qué se habla del método científico y por qué se habla de la investigación, la ciencia, la teoría, la tecnología y fuentes de información. Estos términos que estamos viendo y que ya les he compartido esta diapositiva, vayan repasando, ¿no? Si es que hagan su mapa mental, que estos términos puedan comprenderlo, cosa que con estos términos nos vamos a chocar a diario, ¿no? Con estos términos es lo que vamos a hacer nuestro proyecto. Entonces, esto es lo que vamos a ir manejando, ¿no? ¿Cuándo vamos a hablar del conocimiento? ¿Cuándo vamos a hablar de la investigación? Entonces, la investigación agrupa todo lo que es la metodología, método, técnicas, métodos técnicos. Pero si no entendemos la ciencia, el conocimiento, la teoría, no lo vamos a poder entender la investigación. Y si no tenemos las fuentes de información de la misma manera, ¿con qué fuentes vamos a ir avanzando hacia adelante? Entonces, estos términos son tan importantes. Y no solo esos, ¿no? Existen otros términos más.
Por ejemplo, el estudio exploratorio, el procedimiento, análisis, el proceso, la síntesis, el estudio del campo, estudio descriptivo, ciencia técnica y tecnología. Mira, acá ya estamos hablando de tres cosas, ¿no? Que es la ciencia técnica y tecnología. Entonces, estos conocimientos cada día se van profundizando, ¿no? Por ejemplo, el hablar de las tecnologías o las técnicas, que nosotros en nuestro país hablamos tecnología, en otros países dicen técnicas, son en estas universidades, ¿no? Técnicas o tecnológicas, ¿no? Universidades técnicas, se han creado lo que es la tecnología. Por ejemplo, los transistores, por ejemplo, la innovación de la telecomunicación inalámbrica, por ejemplo, la creación de WhatsApp, la creación de Facebook. Entonces son en esas instancias donde existen la práctica o la técnica, ahí es lo que se ha creado y eso está evolucionando en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia y la tecnología, ¿no? Existe abismal diferencia. La tecnología es, podemos decir, es algo palpable, es algo que puedes manipular, que es algo que puedes crear, modificar, solucionar el problema de ese dispositivo. Mientras la ciencia es teoría, ¿no? Es teoría, o sea, es un conocimiento teórico que te están dando, que la ciencia en sí no es, podemos decir, no es, por eso la ciencia se divide, ¿no? En exactas y no exactas, ¿no? O sea, no tanto en el pasar del tiempo pierde algunos conceptos que hayan sido definidos por investigadores, ¿no? Por ejemplo, se definía que así, antes de Cristo, que el solo era el centro del universo. Pero hoy sabemos que el centro del universo no existe, sino que el Sol es un sistema solar que está unido. Si ya esa teoría va cambiando, en esos años nosotros hemos creído, o aquellos que han pasado hace 1000 años, ellos han creído que era así. Pero hoy en día ya no es así. Entonces, eso va cambiando la ciencia. Mientras la tecnología no, se crea el aparato, evoluciona, se manipula, se mejora. O sea, es algo hecho, es algo práctico en la tecnología y técnica, ¿no? Y esto se va profundizando. Y para hacer eso, hoy se debate de que tiene que existir procedimientos, métodos para hacer, ¿no? O sea, no puede ser empírico y nosotros somos empíricos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto los que han egresado hace 2 semestres o hace un semestre, me decían, ¿no? Yo he implementado en mi trabajo un departamento de electromedicina. Muy bien, ¿cómo lo has hecho? Lo he instalado cables, lo he puesto el equipo, lo he puesto eh, todos los dispositivos y un ambiente lo he escogido y ahí está mi departamento de electromedicina. Pero ¿en qué te has basado? No, así tiene que ser. No es así, ¿no? Tiene que existir normas. En algún país, si es que en nuestro país se ha implementado, en algún país ha debido existir ya, debe estar, debe, debe haber un laboratorio que lo hayan hecho, ¿no? En ese tenemos que basarnos. Tiene que ser explicado, científicamente explicado, por qué estamos usando el cable, por qué estamos usando los equipos que va a ser en ese laboratorio, cómo tiene que estar la infraestructura y cómo tiene que estar protegido la seguridad o la bioseguridad. Todo ese procedimiento debe estar explicado, debe estar demostrado y no podemos crear o inventarnos. Entonces, ese es el conocimiento científico y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay veces, muchas veces como técnicos directamente nos vamos a la falla, ¿no? Listo, el equipo falla, listo, ya cambiamos un dispositivo y se acabó, está funcionando.
pero eso no es investigación científica. Debemos explicar por qué ese equipo tiene esa falla, por qué ese componente ha tenido falla, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa y cuál es el efecto, ¿no? Todo eso debe ser explicado. Para eso debemos entender todos estos procedimientos y todo lo que estamos avanzando. El tiempo nos va rápido. Entonces vamos profundizando. La investigación. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué es la investigación? Ahí existen varias definiciones, ¿no? Hay varios investigadores en Sudamérica o así en otros países también que van investigando, que van dividiendo y que cada vez va, se podría decir, descentralizando, ¿no? Antes solo se existía, solo se debatía la investigación cuantitativa. Luego aparece la investigación cualitativa. Hoy en día aparece la investigación cuantitativa, cualitativa, la mixta, ¿no? Entonces la metodología, todo el procedimiento también va evolucionando. Entonces tenemos que, para entender eso, tenemos que entender qué es la investigación, ¿no? Nos dice acá que la investigación es un conjunto de actividades humanas destinadas a la obtención de nuevos saberes y conocimientos. Su aplicación se relaciona con la resolución de problemas concretos. Siempre, cuando investigamos, siempre vamos a solucionar un problema, ¿no? Para eso tenemos que investigar. Entonces, no, la investigación no es otra cosa que solucionar un problema. Entonces, ahora si hablamos de los problemas, existen varios problemas, ¿no? Problemas sociales, problemas técnicos, problemas económicos, problemas ambientales. Si vemos nuestra realidad, pues tenemos N problemas, pero nosotros estamos en área médica y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Existen varios problemas en área médica. Alguien me decía, ¿no? Del sexto semestre, no, ya está solucionado todo, ya han descubierto, han solucionado con la tecnología todos los problemas existentes. ¿Qué más puedo hacer yo? No, existen N problemas. Vamos a ir viendo más adelante en la próxima clase. Yo quisiera que puedan investigar. Algunos deben trabajar en alguna institución hospitalaria o algunos tienen trabajos externos. A ver, yo quisiera que hagan una investigación y vean qué problemas existen ahí, qué pueden dar el aporte con su conocimiento que han aprendido en el Instituto Tecnológico Brasil-Bolivia. Sabemos que la investigación es una resolución de problemas. Entonces, ¿qué nos dice? Etimológicamente la palabra investigación proviene del término latino, ¿no? Dice en Asia, vestigio, hallar, pista, indagar. La investigación es indagación cuidadosa, crítico en búsqueda de hechos para averiguar algo. ¿Ya? El objetivo de investigar es averiguar algo. En nuestro caso, como técnicos, la investigación, ¿qué va a hacer? Hacer algo, de solucionar algo, ¿no? Solucionar o modificar al equipo o al dispositivo que tenemos, ¿no? Modificar, podría ser solucionar ese problema que tiene ese equipo, porque nosotros de crear no vamos a poder, ¿no? Aunque podemos, pero sería otro campo de estudio para crear dispositivos médicos, ¿no? Tendríamos que tener un profundo conocimiento, tendríamos que profundizar nuestro conocimiento para crear dispositivos médicos. Lo que en este momento como técnicos, nosotros como tecnólogos tendríamos que hacer es de que del existente equipos que ya hay en nuestro medio, debemos dar solución, debemos dar o modificar o complementar algo a ese dispositivo que ya existe y dar solución para el problema de la necesidad social, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que debemos hacer. Y para eso necesitamos comprender lo que es la investigación. ¿Qué nos dice Hernández Sampeire? Nos dice que la investigación proporciona datos de información para la ciencia a
ha permitido avanzar a la sociedad, también permite conocer el pasado, el presente y el futuro. Entonces, este señor Sampeire nos está diciendo que sin la investigación nos puede, nos puede ayudar a conocer el pasado, a realizar el presente y a proyectar el futuro. Eso es lo que nos dice, ¿no? En otras palabras, la investigación es clave, ¿no? Si no conoces tu pasado, ¿cómo puedes proyectar tu futuro? Si no que conociéramos el estudio analógico de la electrónica o electrónica analógica, ¿cómo puedes entender el estudio de la electrónica digital? ¿No? Y ahora la electrónica avanzada, que serían los microprocesadores, microcontroladores que hoy en día se han. Entonces, va procediendo, ¿no? Con esos principios. Y acá el señor Sampeire tiene la razón. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Investigar. ¿Eh? Investigar. Entonces, hay otro docente que es de la Universidad Mayor de San Andrés, el Avendaño Osinaga, dice que la investigación se refiere al procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, con la finalidad de descubrir hechos, fenómenos y leyes para proporcionar soluciones a la problemática identificada. Entonces, sí, ¿no? Nosotros debemos investigar para solucionar ese problema. Si hemos identificado un problema, eh, debe existir fenómenos, nos dice acá, ¿no? Y a través de descubrir o de conocer esos fenómenos, podemos dar solución a, a un identificado problema. En nuestro caso, sería, por ejemplo, una fuente de un dispositivo médico tiene fallas, ¿no? Entonces tendríamos que ver por qué tiene fallas ese dispositivo médico. Ah, entonces tendríamos que entender lo que es la electricidad, ¿no? La energía eléctrica, cuántos voltajes está llegando, qué es lo que está pasando ahí o qué componente está fallando y cuáles son las causas y cuál es el efecto que va a dar, ¿no? El efecto que va a dar es que ese equipo no va a dar resultado al paciente que tiene que ser específico el funcionamiento y la electricidad o la energía eléctrica da, debe dar ese equipo. Entonces, existe varias etapas donde puede tener efectos fatales, ¿no? Entonces, es así como habla la investigación científica. Se va a cortar a este Zoom. Quisiera que vuelvan a ingresar porque este tema tenemos que acabar. Tenemos unos 4 diapositivas más. Necesito lo acabaremos y luego vamos a terminar nuestra clase. Por favor, vuelven a ingresar, por favor, al mismo link. Yo les voy a estar esperando si es que se corta. Entonces, así es como aquí dos investigadores científicos que nos definen. Entonces, cuando hablamos de la investigación es muy interesante, ¿no? A nosotros lo que nos interesa en nuestra área es cómo aplicar estos conocimientos para que podamos explicar de la mejor manera posible ese conocimiento, ¿no? O sea, algo que hemos hecho, explicar.